Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET, algoritmo de rutas de evacuación al aire libre, utilizando autómatas celulares y teoría de grafos para subidas y bajadas. La charla FIET está a cargo del doctor Washington Velázquez, docente e investigador de la FIET. El doctor Velázquez recibió su PhD en sistemas telemáticos y es máster en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Es autor y coautor de varios artículos en revistas indexadas y ha liderado proyectos relacionados con la detección y la creación de redes. Actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL. Sus intereses de investigación incluyen telemetría, control remoto, ciudades inteligentes y Big Data. A continuación doy paso al doctor Washington Velázquez para dar inicio a la charla. Gracias. Ok. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar justamente con cuál fue el tema en sí en específico de esta charla. Y es Outdoor Evacuation Routes Algorithm using diferentes células autómatas y más que nada teoría de grafos. Lo importante aquí era tratar de reconocer cuando una persona va de subida o bajada en una colina. Ese fue justamente el punto de este tema en específico. Este fue un artículo que fue publicado en la revista Sustainability de MDPI. Si ustedes desean verificar el paper completo, está ahí justamente el DOI para que puedan tener acceso. Esta pequeña charla la divido en 4 componentes. Primero, quiero dar un antecedente o la motivación en el cual es parte de todo este tipo de investigaciones. Una metodología, la que se llevó para llegar a calcular esas rutas. Una prueba de concepto y, por supuesto, unas que otras conclusiones basadas en este tema en específico. Entonces, un antecedente. No estoy seguro quiénes estuvieron en una charla que se dio por febrero, más o menos, que fue el tema en específico de presentar la plataforma. Debido a que estos diferentes charlas que se están dando, papers que han salido de ese proyecto, que dice modelamiento de sistemas de alerta temprana para la prevención de incendios forestales, es el que engloba todos estos diferentes desarrollos que se han hecho. La plataforma que se ha tratado de crear nace de poder monitorear en tiempo real ambientes en peligro, como por ejemplo bosques que tengan más cercano o propensos a incendios forestales, o en ese tipo de cuestiones. Nos interesaba conocer la propagación de incendios forestales, saber los puntos de ignición, conocer rutas de evacuación óptimas de un punto a otro, ir a zonas seguras, y obvio saber o predecir cuándo podría suceder o no un incendio forestal. Entonces, en el transcurso de lo que llevamos en este proyecto de investigación, se ha llevado a tener muchas publicaciones, entre ellas justamente la plataforma que crea las redes de sensores. Esas redes de sensores se las ha colocado, como ustedes lo habrán observar aquí, para poder monitorear un área específica de bosque. Y poder sacar rutas de evacuación. Sin embargo, es muy distinto tener una ruta de evacuación en plano o a tener rutas de evacuación en colinas o uphills o downhills, ¿no? Entonces, hay mucha variación en encontrar una ruta de evacuación en estas zonas. Entonces, de ahí parte justamente este tema, poder encontrar una ruta de evacuación óptima de una persona, independiente de dónde se encuentre en una zona de un bosque, hacia una zona segura. Obviamente ya debidamente indicada, ¿no? Previamente indicada de que es una zona segura. La metodología que se llevó para poder tener o encontrar esas rutas, prácticamente utilizamos la plataforma que les digo que de ahí nacen todos estos desarrollos, porque tuvimos que primero encontrar cierta información o capturar cierta información geográfica. Porque, por ejemplo, tenemos nosotros una zona en específico, una zona de bosque, y más el desarrollo fue aquí en ESPOL. Esta zona de bosque, la plataforma lo que hace es mapearla en 3 dimensiones
y sacar diferentes matrices. Cada una de esas celdas que tiene la matriz tiene información geográfica. En este caso, la latitud, longitud y elevación de esa coordenada en esa zona. ¿Por qué necesitábamos esto? Porque el tema en específico del paper fue trabajar con celdas autómatas y teoría de grafos. Asumo que la mayoría de aquí, no estoy seguro quienes conozcan celdas autómatas. Celdas autómatas es muy sencillo el funcionamiento, pero el entendimiento es un poquito complejo. Por ejemplo, si yo ya dije que tenía prácticamente mi celda, ¿verdad? Que trataba de mapear una zona en específico a 3D en puras matrices pequeñas, una celda autómata que podemos tener de dos formas. Yo utilicé la celda Moore, la cual te evalúa cada celda que uno logre tener dentro de toda el área. La celda autómata es sencilla, porque nos dice, ok, tú vas a evaluar un punto en específico. Ese será tu punto de inicio, un punto X, Y con una coordenada geográfica. Pero para que sea una celda autómata, vas a hacer transiciones en el tiempo y evaluar todo su vecindario. Por ejemplo, si este es mi punto inicial, yo voy a evaluar absolutamente todo el vecindario indistinto de dónde se encuentra, ¿no? Norte, sur, este, oeste, noroeste, sureste y demás direcciones. Como estoy evaluando cada paso discreto, debe pasar algo, debe suceder algo con esa celda. Y a eso es lo que se le conoce como las reglas de transición. Esas reglas de transición a mí me permiten poder indicar o saber qué es lo que sucede con una celda anterior que afecte a una celda siguiente o una celda vecina. En este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, yo tengo los puntos y S que representan mis estados de transición. Por ejemplo, tengo la infraestructura, la que sería toda mi celda, toda mi área geográfica que he mapeado en 3D, eso sería mi infraestructura de red. Los estados de transición, que ya los voy a nombrar porque hay que considerar ciertas reglas para pasar de una celda a otra, pero siempre en pasos discretos. El vecindario, como ustedes lo van a observar aquí, y por supuesto las reglas de transición. Nosotros manejamos para esta celda autómata en modelo Moore, utilizamos 3 reglas de transición muy sencillas. Si yo tengo una posición inicial, que es 0, necesito saber qué es lo que puede pasar con una celda vecina. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que esta celda está siendo afectada por fuego, esta celda, ¿qué sucede con el siguiente paso que puede dar? ¿Será que esa celda va a ser afectada por fuego, sí o no? O quizás esa celda, por estar en una posición cartesiana, no vaya por ahí el fuego. Entonces son reglas de transición que uno maneja. En este caso yo utilicé estos 3 estados, en donde una zona está vacía, que sería el estado de transición inicial. Todas empiezan, o todo mi esquema empieza siempre con un estado inicial de 0. Luego viene el estado de transición 1, en el cual cada vez que va haciendo un paso discreto, ese estado va a ir cambiando por cada una de las celdas, para que no se vuelva a evaluar. Por ejemplo, si digo una zona evaluada con el estado de transición A1, quiere decir que ya fue evaluada su celda anterior y esa celda está siendo evaluada en ese tiempo discreto. En cambio, por ejemplo, tengo el estado de transición 2, que sería zona aceptada, depende mucho de en las rutas de evacuaciones, que ya lo voy a indicar. Porque si ustedes yo les estoy diciendo, yo tengo estados de transición, 0, 1 o 1, 2. 0, inicial. 1, la celda está siendo evaluada en base a su predecesor. Y 2, verifico si la celda de verdad a mi ruta de evacuación me sirve, dependiendo si el usuario va colina abajo o colina arriba.
rutas de evacuación, porque justamente es el tema del paper. Si nosotros ya dijimos, ok, yo he analizado toda mi celda, toda mi área, la he convertido a una celda autómata en 3 dimensiones, manejando latitud, longitud y elevación para tener la tercera componente, necesito ahora poder observar hacia dónde voy a ir, hacia abajo o hacia arriba. Entonces, lo primero es que cada punto inicial, para poder decir que yo estoy en un punto A, ir hacia un destino específico que ya se ha previamente configurado, una vez que tengo esos 2 puntos de partida y el punto de llegada, voy evaluando todas mis celdas. Aquellas que cumplen con la función, que ya la voy a indicar, la función de decir, ok, esa celda es aceptada y cumple con lo que el usuario ha elegido o el usuario ha decidido ir hacia abajo o hacia arriba, se van colocando en un grafo dirigido. Este grafo va tomando cada posición dentro de mi celda autómata y va armando un grafo. El grafo que nos ven aquí va colocando cada uno de los puntos y va indicando hacia dónde va a dirigirse cada uno hacia qué dirección, norte, sur, este, oeste, cartesiana, se tiene que ir colocando cada una de las celdas. Finalmente, lo que se hace es aplicar este tipo de metodología o matemática, como quieran indicar, lo quieran tratar de decir, es muy sencilla, ¿no? Para poder saber si un punto para mi ruta de evacuación es válida, yo lo que hago es algo sencillo. Simplemente tomo un punto inicial, un punto final, calculo la distancia del punto X a punto Y con una altura. Sin embargo, ustedes van a decir, sí, eso es sumamente sencillo. Lo que tuvimos que hacer para poder acoplarnos con el ambiente de Colinas fue tratar de expresar esas ecuaciones en la distancia de subida o distancia de bajada expresada en la velocidad del ser humano. Y la velocidad del ser humano, esa ecuación, para poderla tener, que un punto dentro de mi ruta de evacuación sea válida, nos centramos en la pendiente, la distancia que había entre 2 puntos. Y la pendiente, sabiendo que era un ángulo preciso en que el usuario coloca una de sus piernas, pudimos sacarlo o expresarla en simplemente la ecuación basada en los 2 puntos de elevación, latitud, longitud, de los 2 puntos de inicial a final, de un punto inicial a punto final, para poder saber si ese punto que iba a tener, que se estaba calculando, podría ingresar dentro de mi grafo dirigido. Si ese cumplía con esa ecuación y con las normas establecidas o predefinidas al inicio de que el usuario va por arriba o por abajo, se calcula la ruta de evacuación. Y esa ruta de evacuación se presenta en la plataforma tomando en consideración colinas y asimismo suelo plano. Y logramos observarlo de esta forma, que sería ya considerando ya 2 tipos de rutas en un mismo algoritmo. Como ven, se está trabajando con algunas cosas, celdas autómatas, teoría de grafos, y son algoritmos que están interviniendo entre sí. Y para poder entender un poquito todo esto, es decir, es bastante, nosotros tenemos este gráfico. Si ustedes se fijan, lo primero que uno hace para poder sacar estas rutas de evacuación, para que intervenga la celda autómata, se extenga diferente información en 3D, se calcule el grafo, es obtenemos primero la información de la plataforma, ¿sí? Diferentes puntos GIS. Como estoy extrayendo información GIS y específicamente de Google Maps, latitud, longitud y elevación, esa plataforma o esas diferentes imágenes primero debo validarlas, a ver si son, validarlas con respecto a la ubicación. Si esas imágenes que me estoy tratando de obtener de Google son válidas,
lo que hago aquí es, ok, ya las divido en múltiples secciones, porque es muy distinto, si ustedes se fijan aquí, tratar de medir toda un área a ir haciendo por porciones dependiendo de la distancia del usuario. Si es el punto inicial al punto final, ¿cuánto sería la distancia que el usuario tiene que caminar? Entonces vamos a ir poco a poco dividiendo. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, para no tener mucha sobrecarga en los servidores. Luego se crea la celda autómata. Cada vez que tenemos una imagen de 256 por 256, vamos sacando lo que es la celda autómata en 3 dimensiones. Sacamos los puntos, sacamos las reglas de transición, se van haciendo tiempos discretos para verificar si se cumple o no con respecto a la función de subida o bajada. Y finalmente se calcula la ruta óptima utilizando Dijkstra. Vemos cuál es la ruta más cercana a un punto de llegada y se calcula basado en la distancia que el usuario tiene que ir para arriba o para abajo, dependiendo de la función expresada en las coordenadas. ¿Cómo nosotros evaluamos que funcionaba esta metodología de múltiples algoritmos? Utilizamos prácticamente la plataforma que les digo que hemos estado desarrollando. Tenemos ahí el área que queríamos obtener, que queríamos tratar de llevar a una ruta de evacuación, donde teníamos los puntos de ubicación y puntos de frontera para saber que esa era la zona que yo tenía que evaluar. Y de aquí, simplemente se iba a hablar de aquí, dentro de esta zona, rutas de evacuación. Una vez sacada esa área, lo que se hace, como les dije, es ir poco a poco sacando imágenes más pequeñas para evitar tener el procesamiento de una imagen más grande. Entonces vamos poco a poco, desde la posición más cercana del usuario, vamos poco a poco sacando imágenes y esa imagen, ese tail que se lo considera, ese tile, Google Tile, se lo va descomponiendo a celda autómata, se calculan los diferentes estados, según los estados de transición se calcula cuáles son los puntos óptimos y finalmente poco a poco se va armando un grafo dirigido por cada una de los tiles. Si el usuario, por ejemplo, dice, ok, yo necesito ir desde un punto A hacia un punto de salvamento o un punto de llegada, dependiendo de los previamente establecidos, el grafo se va armando y luego va dándole una ruta óptima al usuario y va pasando por múltiples grafos. Finalmente, lo que nos presenta la plataforma es esta ruta, la ruta que tiene que tomar el usuario e incluso la pendiente que le toca bajar o subir al usuario. Este algoritmo nosotros lo estuvimos probando con colinas y también a texto plano, con suelo plano, con terreno plano, y nosotros pudimos sacar esta pequeña conclusión ya utilizando los diferentes algoritmos, por ejemplo, el algoritmo de celdas autómatas, el de con grafos, para colinas, para terreno plano que también hemos realizado, e incluso con algoritmos de optimización. Entonces, mezclando todo eso, es que llegamos a esta conclusión. Nos dice el algoritmo tiene potencial para ser implementado en aplicaciones digitales en beneficio de los usuarios en casos de escenarios de emergencia, que es justamente la clave del proyecto. Dice, por ejemplo, el algoritmo se puede emplear para evacuar personas en emergencias o establecer rutas seguras sobre colinas rápidamente, siempre y cuando se tenga ya indicado cuáles son los puntos de salvamento. Dice el algoritmo, no considera los obstáculos que dificultan la progresión del usuario a lo largo del camino. Y esto va porque cuando se crea la celda autómata, nosotros no consideramos si hay un árbol en esa posición, si hay obstrucción en esa posición, porque lo que hacemos es que cada punto inicial o cada punto final, la precisión, pero no la precisión, sino más bien la distancia, es prácticamente un paso. Es un paso que cada vez que da un paso un usuario puede hacer desvíos, pero no tantos. Entonces, no se consideran obstrucciones por este momento. Además, no muestra
la progresión del usuario a lo largo del camino, sino muestra óptimos globales, ya que las rutas dependen de la decisión del usuario. Y esto fue porque cuando yo les indiqué de que se tenían que crear las rutas de evacuación, ¿verdad? Se creaba el grafo. Lo primero que el usuario o que el que está tratando de crear las rutas en la plataforma debe decidir si el usuario va a ir colina abajo o colina arriba. Lastimosamente todavía no tenemos un algoritmo un poco más dinámico que me permita ir modelando dependiendo de decisiones del usuario en tiempo real. Dice, sin embargo, en futuras investigaciones, el uso de técnicas metaheurísticas avanzadas, como la optimización del lobo gris y la optimización acelerada de enjambre de partículas cuánticas, podría mejorar significativamente la eficiencia computacional del algoritmo. Y eso es justamente uno de los trabajos que prácticamente ya lo tenemos listo, que estamos utilizando 3 algoritmos de optimización basados en algoritmos en enjambre, pero de inspiración cuántica. La idea es mejorar la capacidad de procesamiento porque con este algoritmo se está demorando un poquito en calcular las rutas. Digamos, si yo tenía que calcular una ruta, me estaba calculando alrededor de unos 10 minutos o menos, creo que 5 minutos por ahí. En cambio, con lo que estamos haciendo ahorita de cálculo con los algoritmos de computación cuántica, es prácticamente 10 segundos, 15 segundos lo que se está tardando el algoritmo. Entonces, esas serían las que estamos ahorita trabajando como mejoras para tener unas rutas más rápidas, porque asumiendo que es emergencia, hay que dar un soporte más rápido. Entonces, si tienen alguna consulta, sería bienvenida. O algo que no haya quedado muy claro, porque sé que son conceptos un poquito avanzados a nivel de celdas autómatas, teoría de grafos y optimización. Sería bienvenida. También podemos escribir las preguntas. ¿Alguien? Sé que es un poco complejo el entender los algoritmos, en especial las celdas autómatas. Ese es un concepto un poco complicadito de entender, pero es muy fácil la implementación, porque todo es a través de tiempos discretos, es decir, cada vez que va pasando un segundo, va analizando el vecindario de una celda en específica. Entonces quiere decir que ustedes van siempre en onda, analizando cada uno de los puntos. Y eso permite sondear o analizar todo mi espectro. Ok, Roberto dice una consulta. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de esta temática tratada? Ok, en específico, el proyecto que estoy
en el que estoy, ¿no? Que es un proyecto de investigación, que es Modelamiento de Sistemas de alerta temprana para la prevención de incendios forestales. Estamos tratando de tener una plataforma que sirva para predicción de incendios, que sirva para los bomberos, que permita a los bomberos saber hacia dónde se va a dirigir el fuego en algún momento y poder decir, ok, no coloques tus equipos en esta zona porque según la dirección del viento, la propagación del incendio, el incendio va a ir por esa ruta. Mejor colócalos acá y empieza a atacarlo por ahí. Ahora, con respecto a celdas autómatas, es una de las formas o digamos, tecnologías, una de las maneras que nos permite a nosotros siempre censar diferentes posiciones, o no censar, sino más bien analizar diferentes posiciones. En mi caso, yo utilicé la celda autómata para tratar de mezclar el terreno, el terreno, y poder ir analizando paso a paso, paso a paso. Sé que las celdas autómatas se las han utilizado bastante a nivel de industria para saber incluso tiempos de duración de máquinas, porque como todo es a través de tiempos discretos, tú puedes analizar un poquito esos conceptos. De ahí, teoría de grafos se la usa muchísimo para análisis de rutas, para routing, enrutamiento, para protocolos de enrutamiento, ver caminos más cortos. Entonces, se lo utiliza para algunas cosas. Y bueno, y la parte de optimización, creo yo. Optimización no entré aquí mucho a detalle, porque optimización ya va un poquito de la mano con hacer algo de Machine Learning. Entonces, eso ya está para después. Y yo estoy utilizando algoritmos de optimización de inspiración cuántica. Y prácticamente ya lo, digo, ya lo tenemos. Estamos ahorita simplemente escribiendo un artículo con los resultados de crear redes de sensores y cálculo de rutas con esos algoritmos. Es sumamente interesante porque la capacidad de procesamiento y el tiempo que demora en el cálculo se reduce casi en un 90% de lo que haría cualquier otro algoritmo. ¿Alguna otra consulta? Espero les haya gustado, hayan entendido un poco sobre las autómatas, grafos más que nada. Siempre recordar que grafos es, teoría de grafos más que nada es un concepto bien, bien amplio, en el cual ustedes siempre, lo interesante de ahí es que siempre van a tener que encontrar caminos o rutas. De ahí puede ser aplicado en varias cosas para optimizar ciertos recursos. Creo que no hay más preguntas. Le doy el paso, ingeniero. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Washington Velázquez por la presentación de su charla el día de hoy. A continuación, doy paso al departamento técnico de la FIEP, quien realizará la respectiva captura de pantalla para nuestro sitio web. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor por su presentación. Hacemos la cordial invitación a cada uno de los participantes a activar sus cámaras para realizar la captura de pantalla. Ok, una vez hemos podido ver que cada uno de los participantes activa sus cámaras, vamos a realizar la captura de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Listo?
Muchísimas gracias a los participantes del día de hoy. Una vez más agradeciendo al doctor Velázquez por su presentación. Tengan un excelente viernes. Hasta luego, cuídense mucho. Pasen Hasta bien. luego. Muchísimas gracias, doctor Velázquez. Muchísimas gracias, estimados profesores, señores estudiantes, por su asistencia.